Declaraciones del timonel de la DC, Ignacio Walker, que definitivamente agitaron las aguas en toda la oposición. Fue su rechazo a formar una eventual coalición política con el Partido Comunista lo que abrió la polémica y trajo consigo una lluvia de declaraciones a favor y en contra. Debate abierto que este lunes el senador Walker intentó matizar, asegurando que para nada sus dichos implican que ambas colectividades no puedan trabajar juntas en un eventual gobierno. Yo lo que he dicho es no a una coalición política que termine por desechar la concertación y formar una nueva coalición con el Partido Comunista. Eso es contrario a nuestra definición de política de alianza. Postura que mantuvo Walker y que ha generado el rechazo no solo del Partido Comunista, sino que de sectores de la propia DC y sus aliados concertacionistas. Cuando exista mayor efervescencia social en Chile, entonces de nuevo algunos dirigentes de la DC se van a inclinar por un golpe de Estado. ¿El que salió hoy día con esto? Sale hoy día porque él quedó, yo creo, mal ante la opinión pública por el hecho de que apoyó la ley de pesca. Cuando la unidad ha demostrado ser un factor central para derrotar a la derecha, creo que este tipo de declaraciones no ayudan en ese propósito. Los vetos y las exclusiones están totalmente fuera de lugar. Nosotros creemos de verdad que hay que conformar una unidad mayor de la oposición. Debate del que prácticamente nadie se ha restado, incluyendo al expresidente de DC, Patricio Aylwin, quien cumplió este lunes 94 años de edad. Luego de ser visitado en su domicilio por dirigentes de la Falange, incluyendo al propio Ignacio Walker, el exmandatario se refirió al tema, siendo claro en que no le molestaría la participación de un ministro comunista en un eventual futuro gobierno de la oposición. No pactos, pero tampoco declararse enemigo. Somos partidos distintos, naturalmente representamos posiciones ideológicas distintas, pero para mí el Partido Comunista es un partido respetable, tal como está funcionando en Chile actualmente. Me remito a lo que digo ayer. Ahí tiene que haber una conversación en que no se excluya a nadie a priori, pero en que no nos hagamos los lesos, perdón la expresión, con el tema de los derechos humanos, con el tema de la democracia, con el tema del rechazo a la violencia, y veremos cuáles son las definiciones. Ambiente enrarecido en la oposición que deberá comenzar a limar asperezas tras las declaraciones hechas por el timonel DC, las cuales recibieron las críticas de sus propios partidarios. Conversación pendiente con el Partido Comunista, el cual al menos por ahora espera ver cómo se suceden los hechos y opiniones contradictorias que generaron las palabras de Ignacio Walker. Bueno, vamos a conversar con el presidente de la Democracia Cristiana, el senador Ignacio Walker, que está en el estudio, a quien le agradecemos habernos hecho parte de su recorrido por los medios, me imagino. Alejandro, Beatriz. Se lo quiero plantear de la siguiente manera. ¿Cuántos alcaldes demócratas cristianos fueron electos con votos comunistas en Chile? Bueno, hubo un acuerdo electoral de apoyo recíproco, ¿no? 68 alcaldes elegimos como Democracia Cristiana, 6 alcaldes eligió el Partido Comunista que contaron con nuestro apoyo. Bueno, ¿eso no es un pacto político? No. Ese es un acuerdo electoral por omisión entre fuerzas políticas de oposición. Nada más. Que es distinto a una coalición de gobierno, que obviamente tiene un nivel de exigencia mucho mayor, porque supone un acuerdo no solo programático, sino que político, que le dé sustancia y coherencia a ese gobierno. Ahora, la objeción de ustedes, ¿es hacer ese pacto o están dispuestos a conversar la posibilidad que el PC sea parte de un pacto de toda la oposición? Porque se ha ventilado esa idea de una especie de toda la oposición. Más que objeción, Alejandro, porque yo lo he dicho y salía ahí la declaración, no hay que excluir a nadie a priori. Lo que nosotros estamos diciendo es la política de alianzas de la Democracia Cristiana. Es la concertación. Fíjese lo que le voy a decir. Yo no conozco a ningún dirigente demócrata cristiano. Ninguno. Y ningún militante que esté por desechar la concertación y hacer una nueva coalición política con el Partido Comunista. No lo conozco. Por lo tanto, una cosa es la política de alianzas, la coalición política, que va mucho más allá de un gobierno. ¿Cuánto lleva la concertación? 24 años. O sea, es un acuerdo entre fuerzas políticas afines que comparten una visión estratégica de mediano y largo plazo. Y eso no lo tenemos con el Partido Comunista. Distinto de hacer un acuerdo parlamentario. Yo en esa entrevista llamo ya a trabajar en el acuerdo parlamentario y no de pactos por omisión. Un acuerdo propiamente tal. Y también llamo... ¿Lista parlamentaria común? Sí, por supuesto. Lo digo en la entrevista con todas sus letras, ¿no? Y también llamo a iniciar conversaciones con miras a la posible formación de un gobierno, de una coalición de gobierno, pero sin mirar el techo, con definiciones claras en materia de derechos humanos, de democracia, de violencia política, porque formar una coalición de gobierno, fíjese usted, Alejandro, que
pensándolo en los últimos 50 años en la historia de la humanidad, yo no conozco ningún gobierno entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Ahora, siempre uno puede inventar la rueda. Yo estoy dispuesto a recorrer ese camino, pero con las definiciones, ¿no es cierto?, que correspondan para darle coherencia y sustentación política a ese gobierno. Senador, yo ya se lo he preguntado hoy día, a mí no me queda muy clara esa mezcla. ¿Se puede intentar llegar a una coalición de gobierno, pero teniendo claras las diferencias entre los partidos? ¿Eso es lo que usted señala? A ver, yo digo que hay dos cosas distintas, Beatriz. Uno, un acuerdo electoral, que requiere dosis de pragmatismo. Sí. Porque la elección supone sumar votos. Sí. Yo firmé con el Partido Comunista en abril el acuerdo para un candidato único alcalde de oposición. Yo lo firmé como presidente del Partido Demócrata Cristiano. Es distinto un acuerdo electoral, que es pragmático, que es sumar votos, a una coalición de gobierno, que requiere un nivel de exigencia, ¿no es cierto?, mucho mayor. Y una coalición política, ¿no es cierto?, que es estable en el tiempo. Le insisto, la alianza lleva 20 años, la concertación otros 20. Entonces, esto no es un juego de palabras. Pero usted se cierra a que el Partido Comunista sea parte de un, pongámoslo así, de un conglomerado grande de oposición que llegue finalmente con un presidente electo que representa a la oposición. Yo no me niego a hacer ese camino con miras a la conformación de un gobierno. No una coalición. Claro, porque la coalición, ¿el gobierno cuánto dura? 4 años. La coalición política no deberían pensar, ¿cómo? ¿No deberían tener una base común? O sea, si no se puede hacer coalición, ¿sí se puede hacer gobierno? Evidentemente, porque la coalición política va mucho más allá de un gobierno. Un acuerdo parlamentario, ¿no es cierto?, empecemos a trabajarlo ya. Un acuerdo de gobierno, conversémosla sobre bases claras. Pero ¿por qué voy a cambiar yo de concertación, que es nuestra política de alianza, para una coalición política con el Partido Comunista, que ahora el 12 de noviembre, porque no es un tema de la Guerra Fría, hace 2 semanas, hace una declaración de 2 páginas apoyando al gobierno de Siria? Un régimen totalitario que ha asesinado 60.000 personas entre el año pasado y este año. Y hace 3 meses lo hizo con el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte. Y conocía su afiliación con Cuba. Entonces, ¿por qué yo como democracia cristiana voy a dejar la concertación y voy a formar una coalición política con un Partido Comunista con el cual tenemos muchas diferencias? Perdón, yo no sé si yo soy muy ñoña en estas cosas políticas, pero ¿no será esto poder por el poder solamente? O sea, nos juntamos para sacar votos, nos juntamos para sacar un presidente, pero por favor, no somos del mismo conglomerado porque no pensamos lo mismo. Pero mire, Beatriz, lo que hicimos en esta elección municipal. ¿Cuántos candidatos a alcaldes llevábamos como oposición? 1. Yo firmé ese acuerdo. ¿Cuántos pactos teníamos? 2, pues. El pacto Juntos por Chile, ¿no es cierto?, por un Chile justo del Partido Comunista con el PPD, con el PR, y el pacto Concertación Democrática de la democracia cristiana con el Partido Socialista. ¿Cuál es el problema de tener 2 pactos distintos que suponen un nivel de afinidades que no tenemos con el Partido Comunista, pero había un solo candidato a alcalde? Eso le demuestra, ¿no es cierto?, que en la diversidad está la riqueza de nuestras fuerzas políticas. Pero para precisar, usted hace una diferencia entre ser gobierno y ser una coalición de largo plazo. Pero largo plazo es medio relativo. En lo concreto, ¿están dispuestos la democracia cristiana hoy a hacer una alianza social y política para las próximas elecciones del próximo año, que incluya al Partido Comunista y que sea parte del gobierno, eventualmente un ministro comunista, como decía don Patricio? En lo parlamentario, de todas maneras. ¿Por qué, Alejandro? Porque el sistema binominal obliga a ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Y yo soy partidario de firmar un acuerdo parlamentario con todas las fuerzas políticas de oposición que estén disponibles y un acuerdo de gobierno con las fuerzas con las que seamos capaces de pactar, ¿no es cierto?, un acuerdo no solo programático, sino que también político, que parta por el valor universal de los derechos humanos, la condena a toda forma de dictadura, el valor intrínseco de la democracia, más allá de cualquier forma instrumental, el rechazo a la violencia. Bueno, y si hay además un programa de gobierno, eventualmente podemos llegar a conformar un gobierno. Pero le insisto... ¿Un ministro comunista también? Eventualmente sí, pero con todas estas definiciones previas. ¿Por qué? Porque no queremos tener sorpresas para nadie, ¿no es cierto? Un gobierno tiene que tener coherencia. Es distinto un acuerdo entre fuerzas políticas de oposición. ¿Por qué? Porque basta con ser de oposición, ¿no es cierto?, que es lo que hicimos ahora. Aspirar a un gobierno significa un nivel de acuerdo, de convergencia mucho mayor. Partamos recorriendo ese camino, pero tomemos las definiciones que sean del caso. Eso es todo. Le quiero hacer una pregunta de otro tema muy puntual. ¿Cómo quedó la concertación después del acuerdo de un grupo de senadores de la ADC con el gobierno para sacar la ley de pesca? A ver, no solo la ADC, pues, Alejandro. El gran artífice del acuerdo fue el senador socialista Fulvio Rossi, junto con el senador demócrata cristiano Saín Sabaj, ¿no es cierto? Además hay senadores independientes. Ahora, el proyecto al que estamos llegando, porque mañana sigue la discusión, ya hemos aprobado buena parte de las cosas sustantivas, no tiene nada que ver con la llamada ley Longueira, que era el proyecto inicial del gobierno. Por ejemplo, las licencias hoy día de la pesca, de la industria, son indefinidas, intransferibles e indivisibles. O sea, no solo las 4 empresas y las 7 familias, sino que esto ni siquiera puedo venderlo, arrendarlo, etcétera. Hoy día son temporales,
no indefinidas, transferibles y divisibles. ¿Para qué? Para que ingresen nuevos actores a la industria de la pesca. ¿Qué porcentaje de la pesca se va a mandar a licitación y cuánto quedaría para estos 4 grupos económicos? Bueno, primero, Alejandro, yo quiero hacer una afirmación. No hay un solo país en el mundo pesquero que utilice la licitación como régimen común. Lo intentó Estonia y Rusia el 2004-2006 y lo echó para atrás. Y en Nueva Zelanda, Noruega y Dinamarca hay licitación, pero respecto de las nuevas pesquerías y los excedentes, y eso está en la ley, ¿no? Entonces la verdad es que nosotros acotamos la licitación a un 15%, hoy día no hay nada, ¿no es cierto? Pero lo más importante, dejar de que existan licencias indefinidas de por vida y que sean temporales. Y eso es parte del acuerdo que hemos suscrito con el gobierno, la bancada de la Democracia Cristiana y el senador Fulvio Rossi del Partido Socialista. Hay otros senadores que no lo ven como lo plantea usted, ¿eh? Sí, pero como el senador Lagos Weber, que hizo unas críticas, sí, pero súper duras. Claro, porque son temas muy opinables. Pero en la Democracia Cristiana hay un acuerdo de bancada. 8 de 9 senadores, Beatriz, votamos a favor el proyecto de ley. 8 de 9. ¿Ah? Y por lo tanto aquí hay una base pensando, ¿por qué? Porque esta ley vence el 31 de diciembre, este otro mes. Si no hay ley, ¿qué viene el 1 de enero? La carrera olímpica, la ley de la selva, sálvese quien pueda, y eso es la depredación de las pesquerías y del recurso pesquero que ahora cae bajo la soberanía y jurisdicción del Estado, artículo 1 de este acuerdo, que permite que el Estado regule con miras al bien común la exploración y explotación de los recursos pesqueros en nuestro país. Muchas gracias, senador. Chao, senador, gracias por venir. Buenas tardes.